Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos en AdoFintech junto a una invitada muy especial que es María Waleska Álvarez, que nos va a estar comentando sobre Cybersecurity Moment, en un momento donde las empresas están haciendo la transición hacia la tecnología, no faltan los retos y uno de ellos es poder precisamente hacer frente a todos los temas de ciberseguridad. María Waleska entonces nos va a estar conversando sobre estos temas. Ella es vocal de AdoFintech, que además es CEO de NAP del Caribe, que es el centro tecnológico de acceso a redes más avanzado del país y de la región del Caribe, dotado de los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y redundancia. María Waleska es además miembro y presidente del Comité TIC de la AmCham y primera CFI de la República Dominicana. Dada su experiencia en tecnología, ciberseguridad y transformación digital, es la persona idónea para conversarnos de estos temas. Ha participado activamente en el proceso de negociación y desarrollo del World Summit de la Sociedad de Información y Conocimiento, que es organizada por las Naciones Unidas y la ITU, la International Telecommunication Union. María Waleska, este webinar está en tus manos. Muchas gracias por acceder a la invitación y a los miembros de AdoFintech que hoy nos acompañan y demás miembros aliados que están participando a través del canal de YouTube. Bienvenida. Virginia, muchísimas gracias. En nombre del NAP del Caribe y el mío propio, pues la verdad que agradecemos muchísimo a AdoFintech la apertura y sobre todo el espacio para compartir de temas que son de muchísima importancia para todos y en especial en un momento coyuntural como el que estamos viviendo, donde la pandemia nos dio un fast forward de unos 10 años. En transformación digital para muchas de nuestras empresas y donde ciertamente las fintech están llamadas a jugar un papel y un rol importante en ese proceso de transformación al que hoy todas nuestras sociedades se ven abocadas como una de las formas precisamente de reconstruir nuestras economías y de permitir que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan seguir ofreciendo sus servicios y sus productos a una comunidad que no solo está lesionada desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico. Así que hay un gran reto para las fintech y con esto pues también grandes oportunidades. Yo para iniciar esta conversación me voy a permitir compartir mi pantalla. Quiero confirmar que están viendo la presentación. Sí, se ve bien. De acuerdo. Entonces yo creo que sobre todo una audiencia con los niveles de madurez como los de son las fintech y los miembros de AdoFintech, que somos de los mayores, y me incluyo porque tú bien lo mencionabas, yo soy parte de la casa, soy parte de AdoFintech, y una de las cosas que nosotros hemos entendido y en gran medida parte de la gran razón de ser de esta industria que estamos promoviendo es que nos encontramos en un ecosistema totalmente digital, donde de una población mundial de cerca de 7 billones de habitantes, un 55% están en zonas urbanas y de esta población total, más de un 66% son usuarios de teléfonos móviles, cerca de un 59% son usuarios de Internet y cerca de un 49% son usuarios de redes sociales, lo que nos pone en evidencia de que estamos en un ecosistema totalmente digital. Y si eso lo llevamos además a nuestra realidad en la República Dominicana, donde de cerca de 10 millones de habitantes, ya el 80% de toda la población somos usuarios móviles, cerca de un 75% somos usuarios de Internet y cerca de un 60% somos usuarios activos de las redes sociales. Yo creo que para ninguno hay duda de que estamos en un ecosistema totalmente digital. Y como yo mencionaba, además con el tema de la pandemia, ha habido un forward de unos 10 años que fue necesario implementar en cuestión de semanas y meses, donde nos lleva a una mayor automatización de todos los procesos empresariales. Hay nuevos requerimientos de cumplimiento, los clientes esperan transacciones digitales cada vez más ágiles, pero también más seguras. La crisis financiera en la que nos encontramos
está obligando a todas las entidades a buscar formas de reducir costos y permanecer competitivos. Y definitivamente hay un auge de este concepto de transformación digital, que en gran medida es lo que ha permitido también un desarrollo acelerado de una industria fintech como la que vemos madurando cada día más en la República Dominicana. Pero en medio de estos grandes procesos de transformación digital, así como se dan grandes oportunidades y de manera específica, yo creo que las fintech tienen una maravillosa oportunidad en medio de una sociedad en transición a un proceso de transformación digital profunda. También hay retos y retos que tenemos que afrontar cuando vemos, por ejemplo, que en el último reporte del Foro Económico Mundial, antes de la pandemia, ya el tema de los ciberataques estaba posicionado como el cuarto de los riesgos más importantes que debían de considerarse para el 2020. Y esto fue antes de la pandemia. Entonces, cuando vemos que dentro de estos riesgos, a nivel de lo que vemos, los primeros tres corresponden de hecho a temas causados por clima o por circunstancias totalmente diferentes a lo que es infraestructura y tecnología. Eso quiere decir que el tema de los ciberataques y de la ciberseguridad es definitivamente un tema al que debemos prestarle atención como parte de los retos que vienen acompañados de procesos de transformación digital como los que estamos viviendo. Y hago el énfasis de que estos, vamos a decir, estos indicadores vienen de antes de la pandemia, porque definitivamente que el COVID se convirtió además en la tormenta perfecta para los ciberdelincuentes y hemos visto cómo de manera importante a partir de febrero, marzo, que fue cuando se suscitaron los primeros casos masivos de la pandemia y donde la mayoría de los países nos vimos abocados a irnos a procesos de cuarentena y cierres prácticamente totales de nuestros países, pues esto representó una enorme oportunidad para los ciberdelincuentes. Y vemos, de hecho, cómo en el mundo, coincidiendo con el inicio de la cuarentena en la mayoría de los países, marzo de manera específica tuvo un promedio de unas 600 nuevas campañas de phishing al día en relación a lo que son los promedios regulares de phishing en circunstancias normales. En América Latina y el Caribe se sufrieron casi 3 millones de intentos de ataques solamente de virus y malware en los primeros 3 meses del 2020. Esto no considera todas las demás o todos los demás patrones de ataques cibernéticos que existen. Este se circunscribe solamente a virus y malware. Vemos cómo el aumento de virus en América Latina, cuando miramos la comparación de los meses de enero, febrero y marzo, con relación a los demás meses, vemos cómo en marzo superó más del 130% de aumento cuando comparamos ese mismo mes en relación a años anteriores. Entonces, la realidad es que a esto además le sumamos que producto de todo esto, la expectativa de nuestros clientes pues también ha cambiado. Entonces, tenemos un ecosistema totalmente digital, tenemos una situación que ha promovido o permitido el incremento significativo de ataques cibernéticos y tenemos unos clientes cuya expectativa probablemente hoy es diferente a la expectativa de años anteriores. Y es que tenemos clientes que hoy ya hacen sus compras totalmente en línea, que van al colegio en línea, que estudian en línea, que trabajan en línea y que cada día más la gran mayoría de las actividades que antes podían serse realizadas de manera presencial, pues ahora las empezamos a hacer de manera digital. Y ahí, en ese proceso de esa expectativa del cliente, de eso que el cliente espera, pues definitivamente las fintech tienen una gran oportunidad y están llamadas a jugar un rol importante para poder hacer frente y cubrir esos requerimientos y esa expectativa que tenemos de los clientes. Ahora, dentro de esa expectativa, ¿qué quieren los clientes? Los clientes quieren transacciones que no tengan fricción, que sean prácticamente invisibles, que no requieran esfuerzo, que estén totalmente conectadas, pero que sean seguras. Y esto es importante cuando conectamos esta expectativa del cliente con esa tormenta perfecta en materia de ciberseguridad que hemos visto.
Entonces, si pensáramos en el concepto de autenticación, solo como para poner un ejemplo, nuestros clientes y la seguridad en torno a nuestros clientes ha pasado de algo que tenemos, básicamente antes teníamos una tarjeta de coordenadas, un token físico, eso evolucionó a algo que sabemos y entonces luego usamos los passwords, las contraseñas, porque era algo que solo cada uno de nosotros de manera individual sabía. Y hemos pasado ahora a algo que somos, autenticarnos a través de nuestra huella, de nuestro iris, de nuestra voz, de hacer un push, de un token digital. O sea, fíjense cómo si nos situáramos solamente en el contexto de la autenticación, hemos pasado en muy corto plazo de algo que teníamos a algo que sabíamos a algo que somos. Y si vinculáramos esto con esa expectativa del cliente, pues al final nos encontramos con que la seguridad en la era digital tiene retos diferentes a probablemente como lo abordábamos unos años atrás. ¿Y qué significa esto? Y yo creo que las fintech son de las industrias tal vez más disruptivas desde el punto de vista de uso de la tecnología. Y si partiéramos de un elemento simple y básico de que la tecnología cambió, y hoy en día tenemos tecnologías híbridas donde se eliminaron los perímetros que conocíamos. Yo me atrevería a apostar que la gran mayoría de las fintech no tienen data center en sus oficinas, tienen o servicios de data center en una entidad como el NAP del Caribe, o tienen servicios de cloud, o tienen, usan aplicaciones donde han contratado unas capacidades de cómputo. O sea, la industria como tal de las fintech nace y la gran mayoría de las empresas fintech son empresas tecnológicamente nativas. Ahora, muchos de los clientes o muchas de las entidades con las que las fintech se van a conectar hoy en día se encuentran en un proceso de transición, porque las fintech están llamadas a jugar su papel, pero están llamadas a interconectarse con un ecosistema donde hay diferentes entidades que son, vamos a decir, conservadoras y tradicionales y que probablemente en este momento se encuentran en un proceso de transformación digital y en un proceso de moverse a una tecnología que está cambiando y donde ya las cosas no se construyen alrededor de la red o de la infraestructura del cliente como se hacía en el pasado, sino que se construye alrededor de los usuarios. Entonces, antes la gran mayoría de las empresas tenían una red interna que era la que llamaban la LAN o donde en teoría todos nos conectábamos de manera segura. Ahora el Internet es nuestra nueva red corporativa, donde tenemos en la mayoría de los casos, tanto en empresas fintech como en las empresas, vamos a decir, tradicionales que conforman el ecosistema, tenemos aplicaciones que son desarrolladas desde cualquier parte, tenemos usuarios internos y externos que quieren conectarse desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Queremos nuevamente, como esa expectativa del cliente que mencionábamos, una experiencia de usuario unificada. Y ni hablar de cuando llegue el 5G, que va a cambiar todo debido a la velocidad y a los dispositivos siempre conectados. Entonces, aquí empezamos a entender que el concepto de ciberseguridad y de focalizar la forma en que vemos y abordamos la seguridad es crítica. Y entonces ahí tenemos que la superficie del ataque se ha incrementado exponencialmente, que las amenazas son omnipresentes, que la complejidad muchas veces de combinar sistemas híbridos con sistemas tradicionales, con sistemas 100% digitales, y lograr esa experiencia que mencionábamos del cliente, que sea sin esfuerzo, que sea totalmente conectada, pero que sea segura, pues obviamente esa complejidad disminuye muchas veces la agilidad y el riesgo, pues obviamente es existencial. Hay otros retos. Muchas de las soluciones de seguridad tradicionales que conocíamos normalmente tomaban años para ser desplegadas y muy poco tiempo para volverse obsoletas. Hay el mito de que las inversiones para proteger la infraestructura crítica son muy altas y claramente hay un tema del modelo de rentabilidad. Todas las empresas estamos llamadas a un modelo de rentabilidad y más en un momento de una economía débil como la que tenemos en todos nuestros países producto de la pandemia.
Y tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué ella dijo que es un mito el tema de inversiones si en realidad son altas? Y lo que pasa es que parte del cambio cultural que nosotros debemos hacer es que no necesariamente tenemos que hacer inversiones para proteger la infraestructura, sino que existen otros modelos que nos ayudan a tener los niveles de protección que necesitamos y asegurar el modelo de rentabilidad que necesitamos. Luego está el tema del cumplimiento regulatorio, y solo por citar un ejemplo, está el Reglamento de Seguridad Cibernética de la Información, que todos ustedes conocen, y que muchos dirían, bueno, pero esto le aplica solamente a ciertos ámbitos de la industria. Y esto aplica cuando no nos estamos conectando con ellos. Y la realidad es que para lograr el desarrollo de un ecosistema fintech como el que todos nosotros aspiramos, pues la creación de ese ecosistema y hacerlo dentro de un ambiente seguro es esencial. La creación de capacidades, o sea, uno de los grandes retos que muchas empresas se han encontrado es las limitaciones de personal en materia de ciberseguridad. Y esto no es un problema de República Dominicana, es una situación que estamos enfrentando todos los países del mundo, donde se estima ya que en pocos años el déficit de personas especializadas en materia de ciberseguridad pues va a superar, de hecho, a más de 1.5 posiciones de trabajo, con lo cual es un reto que estamos enfrentando la mayoría de los países. Las exigencias de seguridad todos los días pues, son más importantes y el elemento más, vamos a decir, más motivador de cualquier análisis que hagamos es que tenemos clientes demandando servicios en línea personalizados y seguros. Nuevamente, esa expectativa del cliente. Entonces, la realidad es que nadie está interesado en la guerra, pero como pudimos ver, solo en los últimos meses los incrementos importantes que han habido, y si nos vamos al reporte del Foro Económico Mundial, donde antes de considerar los números de la pandemia, ya los ciberataques ocupaban el cuarto lugar en orden de prioridad de los riesgos importantes, es un indicativo claro de que la guerra sí está interesado en nosotros. Entonces, aquí yo quisiera compartir una primera reflexión que es, y nosotros partimos de la premisa de que no es si me van a atacar. Nosotros debemos partir de la premisa de que nos van a atacar. La pregunta es cuándo y si estamos preparados para el ataque. Una de las cosas que hemos visto y si analizamos un poco los indicadores que tenemos a la fecha y son indicadores que son antes de la pandemia, vemos que el 97% de los usuarios a nivel mundial no pueden distinguir o identificar cuando un email es un phishing y que cerca de 5.3 mil millones de dólares son las pérdidas de los negocios debido a emails comprometidos. Y que la mayoría de las compañías de Fortune 500 les tomó cerca de 146 días de tener ciberataques. Entonces, esto de alguna manera reafirma nuestra ponderación de que nos van a atacar. Y la pregunta es cuándo y cómo nos preparamos para mitigar el impacto. Si a esto además le sumamos un par de indicadores que vimos de lo que fue los resultados del reporte que se realiza anualmente por un grupo de empresas, que es el Data Breach Report, es un informe que año tras año analiza más de 32,000 incidentes de seguridad y que para el año pasado se confirmaron como brechas de seguridad alrededor de unos 2,300 infracciones o brechas de seguridad confirmadas para el 2019. Si vemos lo que esto representa o los patrones comunes que vimos, y sería interesantísimo ver qué dice el reporte del 2020, donde, como hemos visto, la pandemia se formó y generó la tormenta perfecta para o expandir o modificar estos indicadores. Pero en el 2019, del 67% de todas las brechas confirmadas estuvieron básicamente fundamentadas en tres tipos de ataques, que fue el robo de credenciales, errores y ataques sociales. Del 27% de los ataques de malware estuvieron asociados a ransomware y un 43% de los incidentes o de las brechas envolvieron ataques a la aplicación web, creciendo 2 veces en relación a lo que fue el año anterior.
y un 58% de los ataques confirmados envolvió data personal, igual duplicando prácticamente lo que fueron las cifras del año anterior. Entonces, algunas cosas que creo que podemos concluir en relación a lo que fue el reporte del 2019 es que tenemos algunos patrones en el tope, como diríamos, que son los ataques a aplicaciones web y los errores que siguen obviamente representando un porcentaje importante de las causas de esas brechas. Los motivadores siguen siendo financieros, donde cerca de un 91% de los ataques su móvil fue totalmente económico y solo un 3% vinculado al espionaje. Y otro indicador importante e interesante es cuál fue la data comprometida. La data comprometida fue un 77%, fue data personal y un 35% de credenciales. Y esto nos lleva a concluir que aunque no necesariamente las fintech, vamos a ponerlo de esta manera, manejan cuentas bancarias, manejan muchos de los que tradicionalmente habían sido identificados como los targets de ataque, definitivamente sí manejan información muy importante de todos los usuarios, visto o como empresa o como individuales, consumidores individuales. Entonces, esto lo paso muy rápido porque es parte de lo que vimos anteriormente, pero haciendo un poco énfasis en que es importante resaltar que el 67% de las brechas de datos que se reportaron estuvieron directamente vinculadas al robo de credenciales, a errores humanos y ataques sociales. Entonces, si a esto además le sumamos que dentro del robo de credenciales y los ataques sociales jugó un rol importante todo lo que era la suplantación de identidad o lo que conocemos como phishing, es importante mencionar que el phishing ha evolucionado ya no solamente a correos electrónicos, sino también a la suplantación de redes sociales, causando un porcentaje mayoritario de todo lo que fueron, de hecho, las infracciones o las brechas de seguridad que se reportaron en el informe del año pasado. A esto además tenemos que sumarle que nos estamos moviendo entre multigeneraciones. Y cuando vemos multigeneraciones es que ya tenemos, obviamente usando las herramientas tecnológicas, las plataformas y los canales, a personas de diferentes edades y generaciones y que por consecuencia tienen además formas de manejar su seguridad de una manera diferente. Esto nos lleva a que el ejemplo común del uso del password, que es uno de los elementos más presentes cuando hablamos de un tema de seguridad, y vemos que un 52% reusa su mismo password en múltiples cuentas, que un 35% usa diferentes passwords para todas sus cuentas y que un 13% reusa el mismo password para todas sus cuentas. Vemos además que los hábitos de seguridad de generaciones que van dentro de los 16 a los 24 años son, vamos a decir, más maduras y que los hábitos de las generaciones de personas con más edad pues tienen una tendencia diferente. ¿Esto qué nos dice? Que los perfiles de riesgo de nuestros usuarios no pueden ser iguales para las multigeneraciones que hoy en día estamos manejando. Y nos dice también que los elementos de seguridad que ponemos a disposición de nuestros clientes para que esa expectativa del cliente sea sin esfuerzo, sea agradable, sea seamless, pero siga siendo segura, probablemente va a requerir de multicanales y multifactores de autenticación para nosotros en realidad poder cumplir con los patrones de riesgo de nuestros usuarios y con los hábitos y conductas de las diferentes generaciones que hoy en día estamos atendiendo como empresas. Entonces, al final, una conclusión importante que yo creo que debemos hacer es que nos estamos como mundo, nos estamos moviendo muy rápido, pero los ciberdelitos se están moviendo todavía más.
Y hoy en día la ciberdelincuencia ocupa el cuarto lugar entre los negocios ilícitos más rentables, después del narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas. De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que solo para el 2019 cerca de 100.000 millones de dólares fueron las pérdidas a causa de delitos electrónicos de los casos reportados. Y esto es importante enfatizarlo. Todo lo que yo he compartido hasta la fecha son básicamente indicadores que son antes de COVID e indicadores que provienen de los casos reportados a nivel mundial, lo cual sabemos que no es la costumbre de nuestras empresas. En ese mismo informe, el BID estima que de aquí al 2021 podríamos alcanzar los 6 billones de dólares en pérdidas producto de delitos cibernéticos, que cuando lo miramos en una comparación equivale al Producto Interno Bruto de la tercera economía más grande del mundo. Así de ese tamaño es el reto que tenemos respecto de los temas de ciberseguridad. Y alguien diría, bueno, pero eso ocurre en los países avanzados. Y la realidad es que no. República Dominicana no es un país que no enfrenta retos similares. Solo para el 2019 se estima que ocurrieron más de 24 millones de ataques cibernéticos solo en la República Dominicana. Y la pregunta es, ¿cómo proteges a la empresa para no ser parte de esa cifra? Una de las grandes recomendaciones que se han hecho es que son ciertamente grandes desafíos y que para hacer frente a esos riesgos, los líderes deben valerse de nuevos conocimientos, de procesos, de herramientas para garantizar el uso responsable de los datos y la resiliencia organizacional. Y ahí las fintech tienen una gran ventaja porque, contrario a lo que son la mayoría de las industrias tradicionales, que están acostumbradas a abordar el tema de tecnología con una perspectiva legacy o con una perspectiva tradicional, donde hemos visto cómo la seguridad tiene que ser abordada diferente porque la tecnología cambió, porque la expectativa del cliente cambió. Las fintech, que normalmente son empresas que son nativas digitales, como nosotros llamamos, y que han nacido de manera digital, pues tienen la oportunidad y la posibilidad de abordar y de empoderarse de estos nuevos conocimientos y de nuevas herramientas de una manera probablemente mucho más ágil y mucho más natural que el resto de las empresas. Y esto pues nos lleva a que el impacto de esos ecosistemas digitales nos trae como conclusión de que nos adaptamos o morimos. Y donde, como mencionábamos en un principio, y las fintech son la mejor prueba de ello, hay enormes oportunidades y enormes efectos positivos de toda esta transformación digital. Pero con ello también vienen los retos de ciberseguridad que hoy se consideran que son más peligrosos que incluso una guerra. Y tenemos muchísima información que está clasificada como crítica y hoy más que nunca proteger y administrar y estar preparados para defender, cuidar esa información es más crítico que nunca. Elementos que son importantes de considerar y como decía Jack Welch, cuando el cambio externo es mucho más rápido que el interno, el fin está cerca. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos en materia de ciberseguridad es tener la agilidad para reaccionar a procesos, a soluciones que aborden en efecto los desafíos de seguridad que tenemos de hoy, pero que sean a prueba de futuro para que puedan abordar los desafíos de mañana. Y por eso hemos desarrollado y acompañado a múltiples clientes en desarrollar lo que nosotros llamamos una estrategia de ciberseguridad que tiene que considerar que hay multicanales, que hay diferentes niveles, que debe de haber un monitoreo constante y comprensivo, que tenemos que tener la habilidad de desactivar muy rápido cualquier ataque, que tiene que ser obviamente amable a la experiencia del usuario y que tiene que ser a prueba de futuro. Entonces, dentro de esa estrategia de ciberseguridad que nosotros hemos construido con muchos de nuestros clientes, lo primero es que situamos al usuario en el centro. Y no es un secreto para nadie que el talón más débil
o sea, en la parte más débil de la cadena es precisamente el usuario, porque ya bien mencionábamos en un slide anterior que los usuarios todos tienen hábitos de seguridad diferentes, pero también es muy complejo y muy difícil para un usuario regular identificar en realidad una suplantación de un correo, de una red social. Entonces, nosotros como empresa estamos llamados a nosotros poner al usuario en el centro de nuestra estrategia de ciberseguridad y apoyarnos en machine learning, automatización, en autenticación para construir lo que nosotros llamamos confianza digital. Una de las grandes luchas de las fintech hoy en día es construir confianza. Precisamente uno de los grandes retos que tienen la mayoría de las empresas fintech es cómo generar esa confianza en el usuario, es cómo construir esa relación de confianza con una cantidad de usuarios que probablemente nunca vas a ver y que a diferencia del que iba a la sucursal bancaria y que generaba una relación de confianza con el oficial, con el gerente del banco, con el ejecutivo de negocios, en las fintech empieza a aplicarse un modelo de transformación digital donde construir esa confianza tiene que estar basado en que la experiencia sea amable, pero que también sea segura. Y eso en un mundo y en un ecosistema digital como en el que nos encontramos, hacerlo de manera manual no funciona. Y la realidad es que, como vimos, una gran parte de las brechas de seguridad estuvieron vinculadas a errores humanos y ataques sociales. Con lo cual, la necesidad de dotarnos de herramientas que nos permitan automatización, uso de inteligencia artificial y autenticación en función del perfil de riesgo del usuario es lo que nos va a poder garantizar y permitir construir una cultura y una confianza digital de parte de nuestros clientes, que en el caso de las fintech, pues es todavía mucho más importante por la naturaleza misma del negocio. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos que nosotros hemos identificado como esenciales en una estrategia de ciberseguridad? Hemos identificado que tenemos al Internet como nuestra propia red corporativa. Con lo cual, hoy en día, cualquier empresa o cualquier persona que tenga un dispositivo conectado al Internet ya es susceptible de un ataque. Y ahí viene la premisa de no es si me van a atacar, sino cuándo. Entonces, la reducción de la superficie del ataque debe de ser uno de los elementos esenciales de una estrategia de ciberseguridad. Asegurar el acceso y neutralizar a los adversarios. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos identificado que podemos hacerlo en una combinación de herramientas que van a depender, obviamente, del apetito de riesgo de cada entidad, pero que va a integrar autenticación multifactorial, perímetro definido por software y microsegmentación y una estrategia y herramientas de Digital Threat Protection, que básicamente nos permite de manera proactiva identificar y mitigar amenazas en línea a través de nuestros diversos canales y plataformas digitales. Entonces, aquí muchas veces cuando yo hago estos comentarios de estos elementos esenciales, nos dicen, bueno, pero ¿y qué existe en el mercado que nos permita realmente usar elementos de multifactorial, proteger mediante una estrategia de digital threat y segmentación basado en los perfiles del usuario? Y aquí no me voy a detener a hablar de producto porque esa no es la idea de esta conversación, pero sí quiero por lo menos ejemplarizar varias soluciones que tenemos en el NAP del Caribe que en efecto nos permiten generar perímetros definidos por software, tener servicios y herramientas de autenticación multifactorial, protegernos digitalmente contra amenazas en nuestros canales digitales o plataformas y tener integrados soluciones de inteligencia que nos permiten gestionar las amenazas, junto con un SOC, un Security Operation Center, donde ya no necesitamos construir, invertir, tener esos recursos a nivel de presupuesto para tener un SOC que funciona 24/7, sino que además podemos tercerizar los servicios teniendo la posibilidad de no tener que hacer inversiones en infraestructura que afectan el modelo de rentabilidad, pero sí tener las soluciones que nos permiten, obviamente, hacer frente a estos retos que tenemos por delante.
Si hubiese algún interés de ampliar en mayor detalle estos conceptos que hemos compartido, pues con gusto nos pueden contactar en privado y ahí lo abordamos de una manera diferente. Volviendo a lo conceptual, cuando hablamos, por ejemplo, de esos elementos esenciales que integramos en una estrategia de prevención de ciberseguridad, queremos partir del hecho de que nuestro concepto es Zero Trust. Es un cambio en la forma en que abordamos la seguridad, donde no hay confianza en nadie. Y para ello, entonces, usamos el software, o sea, perímetros definidos por software que nos permite hacer microsegmentación dentro de la propia organización, tener privilegios dinámicos y accesos totalmente centrados en la identidad. Eso ya nos ayuda a evitar, o vamos a decir, denegar el acceso a sistemas de forma predeterminada. Y no lo dice el NAP del Caribe, esto es un término que viene acuñado por varios de los grandes analistas a nivel mundial, donde dicen y donde ya han confirmado que el modelo de seguridad de Zero Trust es básicamente un modelo que nos permite acceder de forma segura, independiente de la ubicación, de quién es el usuario, del dispositivo desde el que acceden, adopta una estrategia de mucho menor privilegio y aplica controles rigurosos de acceso, inspeccionando y registrando todo tráfico. Es un enfoque moderno de seguridad de la red que considera esos ambientes híbridos y dinámicos que hemos mencionado, de empresas que ya tienen desplegada su información en diferentes plataformas, restringe a los usuarios al mínimo acceso y previene, por lo tanto, intentos maliciosos o ataques de terceros. No solamente concentra el acceso totalmente basado en el usuario y en la persona, sino que también hace que los activos de la red se invisibilicen. Y por ahí bien dicen que lo que no puedes ver no lo puedes robar. Entonces, si no solamente estás restringiendo los accesos basado en un concepto de Zero Trust, pero además invisibilizas los recursos a los cuales no le estás dando permiso para acceder, tienes menores probabilidades o tu riesgo se ve minimizado de manera significativa. Y en términos bien prácticos, ¿cómo funciona esto? Y es que tenemos a 3 personas dentro de la propia organización que, basado en su perfil, deben de tener accesos diferentes. Hoy en día, ¿cómo funciona? Es que cuando tenemos nuestra VPN, podemos acceder a todo lo que está después de esa VPN, sin poder segmentar o sin poder restringir elementos directamente vinculados con el perfil de la persona. Sin embargo, con este nuevo enfoque de Zero Trust y de perímetro definido por software y microsegmentación, tenemos a una Sally, que es la desarrolladora del proyecto X, que solamente va a acceder a la información que está en la nube vinculada a su proyecto. Tenemos a Charlie, que es el administrador de la base de datos. Charlie solo va a acceder a las bases de datos, una la que está en el data center y la otra base de datos que está en el cloud. Y Joe, que es el analista de un determinado proyecto, solo va a acceder a la información o a los sistemas que su responsabilidad de analista de ese proyecto le requieran. Todos los demás recursos no solamente son invisibles, sino que son inaccesibles por parte de estos usuarios. Volviendo a la expectativa del cliente y volviendo a esta evolución de que pasamos de algo que teníamos a algo que sabíamos a algo que somos, la autenticación hoy en día se hace todavía más necesaria, de que sea simple, que no genere fricción. Y esto genera entonces que las credenciales básicamente se vuelven innecesarias. A esto hay que tomar en cuenta que muchas de las corporaciones con las que nos tenemos que interconectar, como fintechs o como empresas, todos los días más se mueven a un mundo donde la nube y la movilidad están redefiniendo la forma en la que trabajamos. Y nuevamente estos números son antes de la pandemia. O sea que a finales de este año vamos a ver incluso unos números mucho más dramáticos que hacen que esto pues tenga todavía mucho más sentido. Y vemos como antes de la pandemia ya 4 de 20 el teletrabajo era algo que ya empezaba a tomar una posición importante. Más del 90% de los empleados se conectan a través de sus propios dispositivos
y cerca de cada trabajador usa más de 3 dispositivos en promedio para hacer su trabajo. Y esto era antes de la pandemia. Entonces, esa reducción de la fricción a través de la movilidad, a través de la forma en que autenticamos, pues todos los días más debe ser mucho más amable, mucho más seamless y de mucha menos fricción. Y esto no solamente visto hacia nuestros clientes externos, también visto hacia nuestros clientes internos que manejan igual poderosa información, no solamente de nuestros clientes, sino de nuestros ecosistemas empresariales. La mitigación proactiva de amenazas. Bien dijimos, como citaba el ejemplo de los ataques del año pasado, que cerca de un 67% de los ataques vinieron a través de suplantación de correos y de redes sociales. Entonces, detectar y disuadir el phishing en todas sus formas es un elemento, es algo que solo podemos hacer usando tecnología. Y pudiendo monitorear y prevenir y tomar acciones en todo lo que son los sitios web, las redes sociales, las aplicaciones móviles, los emails, los foros y las fuentes externas de datos. Y aquí me detengo un momentico para hacer un poco de reflexión de las grandes inversiones que hacemos en promocionar nuestro app, en que descarguen nuestro app, en que entren a nuestra página web. Todos los días invertimos dinero para que nos sigan en las redes sociales. Imagínense lo que sucede cuando en uno de esos sitios web, a una de esas aplicaciones o una de esas redes sociales, la atacan o hay una suplantación. Perdemos el elemento más importante que hay de una fintech con sus usuarios, que es la confianza digital. Recordemos el ejemplo de que mi abuelita iba todas las semanas a la sucursal bancaria y con ello la confianza que había generado con todos los que trabajan en esa sucursal. Mi hija probablemente nunca va a ir a una sucursal bancaria, por el contrario, va a ser una usuaria de 10 fintech de manera simultánea. Ahora, lo que va a distinguir el éxito de esa fintech con mi hija es la posibilidad de generar la misma relación de confianza que los oficiales de esa sucursal bancaria generaron con mi abuelita. ¿Y cómo lo hacen? Si además no la pueden ver, no la conocen, no sabe dónde vive, no sabe quiénes son sus padres, no conocen sus gustos. Podrían hacerlo con tecnología. Y esa confianza digital, de hecho, va a estar totalmente segmentada en la posibilidad de que esos canales digitales que usamos para comunicarnos con nuestros clientes sean seguros. Solo para ponerles un ejemplo, hoy en día, a través de nuestros mecanismos y a través de nuestras tecnologías, nosotros monitoreamos cerca de 35,000 millones de conexiones. Nos toma menos de 10 minutos clasificar cuando hay un ataque o no en cualquiera de estos canales digitales que he mencionado. Y más de 50 millones de emails son inmediatamente definidos si son emails comprometidos o no, y tomamos entonces las medidas que haya que tener para detener el ataque y así lograr mantener la confianza digital de los clientes que usan en efecto estos canales digitales. El SOC como servicio, no voy a entrar en el detalle de esto, pero en el pasado, cada institución que necesitaba proveerse seguridad digital, pues típicamente construía su SOC. Se ha demostrado que financieramente no hace sentido, porque es una inversión muchísimo más cara de la que pudiera conseguirse. Hay limitados recursos en materia de personal y el mantenimiento de un SOC con todas las certificaciones que requiere, pues muchas veces hace inviable el modelo de rentabilidad para tener el SOC dentro de nuestras facilidades. Esto es una de las razones por las cuales el NAP implementó un servicio de SOC hace ya unos años y de esta manera pues acompaña a muchos de nuestros clientes en ofrecerles la solución de SOC como servicio, lo que hace viable el modelo de rentabilidad, pero además le ofrece pues obviamente todas las condiciones de análisis de amenazas, correlación de threat intelligence, análisis forense, detección de amenazas, respuesta, monitoreo y todo lo que eso considera. Las auditorías son un elemento importante de cara a construir una estrategia de ciberseguridad, porque lo primero es que necesitamos asegurarnos de saber cuál es nuestro estado de salud
cuál es nuestro estado de riesgo. Y por ende, esto nos ayuda a definir el perfil de riesgo que tenemos y las herramientas que necesitamos asegurar que tenemos. Y hoy pues ya no hablamos solamente de las típicas auditorías de nuestros sistemas críticos, hablamos de auditorías en las aplicaciones web, en las aplicaciones móviles, en los desarrollos y en los sistemas críticos. Al final, todo está conectado y todo es un ciclo. Nuevamente, estos conceptos en gran medida no son el discurso solamente del NAP. Vemos a Gartner, a Forrester, a Google, que en efecto hay consenso de la industria de que, por ejemplo, las soluciones de software definido, de perímetros definidos por software, le permiten a las organizaciones suministrar accesos seguros, que su despliegue es mucho más fácil y menos costoso que la implementación de firewalls, que los modelos de seguridad tradicionales y basados en esos perímetros tradicionales, en ese concepto anterior, ya son inefectivos contra los ataques, que las políticas de acceso se basan en el dispositivo empleado, su estado y el usuario asociado. Nuevamente, el usuario como el centro de la estrategia de ciberseguridad. Y que ese modelo de Zero Trust y de perímetros definidos así se detiene de todas las formas de ataques de redes, incluyendo los famosos DDoS y otros que son amenazas persistentes y avanzadas de nuestra industria. Elementos puntuales que quiero dejar con ustedes. Nuevamente, no podemos pensar que no nos van a atacar. Debemos partir de la premisa de cuándo nos van a atacar y cómo. Y no podemos, y menos en esta industria en la que nosotros estamos, de las fintech, entendemos que las transacciones digitales van a continuar creciendo exponencialmente. De hecho, necesitamos que las transacciones digitales crezcan exponencialmente. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar los riesgos en materia de ciberseguridad? Bueno, economía de escala, evitar parálisis por análisis, porque hemos visto la importancia de la agilidad, de la respuesta oportuna. Para ello, elegir al partner correcto y construir confianza digital. Confianza digital que de manera manual no podemos construirla y por ende debemos apoyarnos en machine learning, automatización y autenticación que nos van a poder permitir ir un paso adelante de los ciberatacantes y responder ante amenazas que encontremos en el camino. Así que habiendo dicho esto, estaría pues a la espera de sus preguntas y de sus inquietudes y con muchísimo gusto abordarlas durante la tarde de hoy. Muchísimas gracias, María Waleska, por esa presentación y esa visión 360 que nos diste de la ciberseguridad, de la situación a nivel mundial, pero también puntualizando la parte de la República Dominicana, donde a veces creemos que estamos ajenos a ese tipo de ataques y sin embargo van en incremento y es importante prepararse. Lo que tú dices, que no es sí, sino cuándo va a suceder. Vamos entonces a abrir el espacio para preguntas. Quienes estén presentes y deseen puedan abrir su micrófono y hacerla en vivo o si no, pues por el chat, y a quienes nos acompañan desde YouTube pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat disponible en YouTube y aquí las leeremos. A ver si hay alguna pregunta. No sean tímidos. Si no pregunta, pues algún comentario que quieran agregar adicionalmente. Hola, buenas tardes. Hola, Camila. Bueno, sería más bien es una pregunta, sí. Quisiera saber cuál es su recomendación para cualquier persona que quisiera emprender en el mundo de las fintech. Sé que obviamente el emprender implica innovación, conocer clientes, conocer cuál es su nicho, pero usted que ya ha tenido experiencias, ¿qué recomendaciones para alguien que esté empezando le daría a nivel de academia, por ejemplo, que sería bueno aprender antes de enfrentarse a esos retos?
Mira, mi primera recomendación es que no le tengan miedo al fracaso. Y, y digo esto porque la mayoría de los emprendedores cuando empiezan su emprendimiento visualizan aquellos éxitos o aquellas compañías que han sido muy exitosas, aquellos emprendedores que han sido muy exitosos y se visualizan hacia donde quieren llegar. Lo que no te dicen en el camino es que esas empresas para llegar a haber sido muy exitosas y esos emprendedores para haber sido muy exitosos fracasamos y fracasaron varias veces. Y me incluyo, porque yo no soy como tal una emprendedora, pero en mi carrera para escalar hasta donde he llegado he tenido que fracasar muchas veces. Y así nos pasa a todos los que hemos intentado hacer algo. Entonces, una primera gran recomendación que yo les haría a los emprendedores, sobre todo a los que están en su etapa más temprana, es que no le tengan miedo a los fracasos y que en su proceso de buscar guía, en su proceso de buscar orientación, tanto desde el punto de vista del negocio, tecnológico, financiero, pregúntenle a esos mentores o a esas personas a quienes ustedes identifican como personas que pueden ofrecerles guía e información, cuáles han sido sus fracasos y cuáles han sido sus éxitos, porque se aprende muchísimo de ambos. En el emprendimiento también yo creo que hay que tener una visión clara de los objetivos. Típicamente, un emprendimiento exitoso es aquel que viene acompañado de objetivos muy claros, muy precisos y un plan de trabajo bien diseñado y dispuestos a cumplirlo. Por ahí dicen que cuando uno tiene un sueño y a ese sueño uno le pone fechas, acciones y responsabilidades, se convierte en un plan y cuando uno implementa lo que puso en el plan, se convierte en una realidad. Entonces, basado en eso, esas serían un poco mis recomendaciones iniciales para alguien que quiere emprender. No tener miedo al fracaso, preguntar en su proceso por los fracasos, porque de hecho se aprende muchísimo de eso, y tener un plan muy bien definido con objetivos muy bien definidos, dispuestos a cumplir. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Harry Alberto hace una pregunta desde YouTube. Él pregunta, ¿cómo están afrontando las fintechs la ciberseguridad, considerando que al inicio tienen pocos recursos? Y añade si el NAP tiene planes de congruencia con esa coyuntura. O sea que Mira, qué buena pregunta. Muchos pensamos que tener un plan de ciberseguridad y herramientas de ciberseguridad es solo de las grandes empresas. Y la realidad es que cuando mencionamos que hoy en día cualquier dispositivo que esté conectado al Internet es un target de ataque, eso también hace susceptibles precisamente a las fintech que están poniendo toda su inversión en una empresa disruptiva que se está ganando una confianza en el mercado y que un fallo de seguridad te puede costar la reputación, la confianza y el resto de la operación de cara a tus clientes. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Y la realidad es que una de las grandes cosas o de los grandes retos que tienen las fintech es precisamente construir esa confianza con el usuario, con el cliente, con las empresas, con el ecosistema. Y un fallo en materia de ciberseguridad puede destruir esa oportunidad de generar esa confianza y con ello destruir la posibilidad del desarrollo del negocio. Y típicamente en esa concepción de que las soluciones de seguridad solo son para las grandes, en realidad es errada. Porque igual que un plan de continuidad de negocios, tener herramientas de ciberseguridad, tener un plan de negocios o un plan de continuidad que nos asegure ante un ataque poder continuar operando, va a depender de la proporción de la empresa, va a depender del riesgo de la empresa y sobre todo el costo puede que sea sustituido por un costo mensual razonable en comparación con altas inversiones como se hacían en el pasado. Hoy en día, una fintech, y voy a citar este ejemplo, no puede subsistir sin internet, sin energía, porque sus sistemas tienen que estar conectados en algún lugar. Y así como hoy la gran mayoría de las personas contratamos la energía, el internet, las comunicaciones
como un utility y hasta las capacidades de cómputo también las estamos contratando como un utility. Esto empieza a suceder también en materia de ciberseguridad. Tenemos que integrar esas soluciones de seguridad como parte de ese paquete, vamos a decir, esencial que necesitamos para que nuestro negocio opere y sea exitoso. Si tenemos planes y congruencia con este concepto, sí. Nosotros tenemos como clientes a las grandes corporaciones tradicionales de la industria, porque fueron naturalmente nuestros primeros clientes, pero con los años también hemos desarrollado múltiples soluciones para pequeños, para emprendedores, para pymes, para medianas empresas, donde, como mencioné, no es una inversión importante, sino un costo mensual razonable, directa y proporcionalmente al tamaño de la empresa en cuestión que lo requiere y lo solicita. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen desde YouTube viene de Pedro Garrido y él pregunta qué controles debiéramos implementar basándonos en los ataques actuales. Una recomendación para las empresas pequeñas y fintechs. Controles que deberíamos de implementar. Bueno, habría que hacer en general, esos controles van a depender del tipo de empresa, de los sistemas de la empresa, pero inicialmente, pues, proteger los canales digitales más importantes de esas empresas, ese es un primer paso, y en el caso de las fintech de manera específica, cuyos canales principales normalmente son la aplicación, la página web y el correo electrónico, pues yo creo que son canales importantes a los que hay que proteger con una estrategia de Digital Threat Protection, controles de acceso, que bien pueden venir definidos por software en lugar de hacer inversiones en firewalls y en equipos de infraestructura de alto nivel. Hoy en día hay múltiples soluciones que tú puedes contratar o por usuarios o por dispositivos que quieras controlar y donde ya empiezas a tener cultura de seguridad, pero sobre todo a definir esos accesos basado no en el perímetro como hablábamos, sino basado precisamente en la realidad y en el perfil de riesgo de esos usuarios y de la corporación en específica. Perfecto. Otra pregunta nos la hace Alberto Vallejo. ¿Cuál es el segmento de mercado más vulnerable a los ataques? Supongo que en República Dominicana, si tenemos ese dato. Y si hay algún caso que tú puedas mencionar que se haya hecho público. A ver, en el pasado, uno de los sectores más atacados definitivamente era el sector financiero, porque se entendía que era donde estaba el dinero. Pero hoy en día, como vimos, el mayor target de ataques ya no son ni las credenciales bancarias, ni las tarjetas de crédito, ni esos elementos que hace unos años eran probablemente los más perseguidos. Hoy en día, el mayor activo que se persigue es la información, es la data de las personas, de las empresas, porque hoy en día, la información se monetiza con mucho mayor valor en la deep web que lo que se hace incluso con credenciales bancarias o cuentas bancarias. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo ha habido una evolución donde antes, vamos a decir, el segmento o el mercado más atacado era el sector financiero, y con los años el proceso de, vamos a decir, de sectores atacados, pues ha ido variando y ampliándose a sectores como el sector salud. El sector salud hoy en día es uno de los sectores más atacados. De hecho, si siguen nuestras redes, en estos días van a ver un anuncio precisamente de un ataque muy importante que se gestó en estos días, del robo de los récords médicos electrónicos de una corporación específica a través de un ataque de ransomware. Hemos visto también cómo la información personal, de información de pasaportes, de información de cédulas, incluso teléfonos, es altamente apetecida para luego venderla en la deep web. ¿Y por qué? Alguien diría, bueno, pero para que alguien quisiera robarse esto, porque fíjate que típicamente en cualquier sector donde tú te registres, te autentiques de alguna manera, ya sea el banco, ya sea la empresa de seguros, ya sea donde tu proveedor de servicios médicos,
¿Qué cosas son, vamos a decir, comunes para todos? Te piden la cédula, te piden el número de teléfono, te piden la fecha de nacimiento, si no es la cédula es el pasaporte o la licencia de conducir, pero son elementos básicos de información que te requieren en casi todos los sistemas con los cuales tú tienes alguna interacción digital. Y por lo tanto, en el momento en que te robas o tienes la posibilidad de acceder a esa información, pues tienes un abanico mucho más amplio que solo robarte la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito. Eso sin contar que obviamente de cara a todos los ataques que hubieron en el pasado, la evolución de las tarjetas de chip y luego las tarjetas, los mecanismos de prevención de las tarjetas no presenciales, pues en general el sector financiero fue evolucionando y mutando a nuevas formas de protegerse. Pero los ciberatacantes no se iban a dedicar a ser taxistas, ellos igual tenían que mutar y tenían que evolucionar para buscar otras fuentes de monetización y seguir haciendo pues lo que mejor hacen, que son los ciberdelitos. Otros sectores que hoy en día están siendo muy atacados son los sectores de alimentos y bebidas. Casualmente, todo lo que es el sistema de hostelería, hoteles, agencias de viajes y demás que manejan, igual que los bancos, mucha información. Una agencia de viajes tiene tus tarjetas de crédito, tu pasaporte, tu licencia, tu información de viajes. Entonces, ahí hay información sensible que se puede usar de diferentes maneras y ya pues los ciberatacantes van, vamos a decir, al seno de la información. El otro tema es que haciendo análisis esto puede verse de varias maneras. Típicamente las grandes corporaciones tienen altos y importantes, vamos a decir, sistemas de seguridad. Con lo cual los ciberatacantes o alguien podría decir, bueno, las grandes corporaciones son targets de ataque más apetecidos porque es donde residen, vamos a decir, mayores oportunidades. Pero los ciberatacantes también saben que tienen sistemas complejos de seguridad y vulnerarlos muchas veces es más difícil. Sin embargo, los pequeños o los medianos que no tienen necesariamente ese nivel de madurez, pues tienen sistemas débiles o con oportunidades de apertura y se hace mucho más fácil, mucho más rápido y de menos riesgo, pues conectarse o robar o vulnerar la información de empresas que no necesariamente tengan los sistemas complejos de seguridad que tienen las grandes. ¿Cuál de las dos es? En realidad hay mucha disputa sobre eso porque hemos visto múltiples ataques, no solamente de las grandes, sino también de pequeñas. Otro elemento que es importante resaltar es que cuando hablamos de ataques de ciberseguridad, la mayoría piensa que es complejo, que son como las películas donde requieres un grupo de hackers súper sofisticado metido en un lugar como en el que yo tengo atrás haciendo el robo. Pero la realidad es que no, es que el 4% de los ataques ha requerido mínimas niveles de complejidad. Esto significa que solamente el 4% de los ataques requieren complejidad en el ataque. El otro 96, los otros 96% de los ataques fue porque encontraron una puerta abierta a un sistema no bien estructurado. Y la mejor forma de ver esto es como la habitación, es como un hotel. Yo les aseguro que si nosotros fuéramos a un hotel, llegamos a un piso y empezamos a abrir puertas de las diferentes habitaciones, de 10 habitaciones que hay en un piso, probablemente nos vamos a encontrar entre 3 y 5 abiertas. Eso mismo ocurre en seguridad. Los hackers empiezan a ver quién dejó una puerta abierta o mal cerrada y entran. Y está comprobado que solamente un 4% de todos los ataques han requerido complejidad en el ataque. Es básicamente una persona sentada en su casa, en su computadora, ni siquiera muy moderna. O en un café o en un parque, o sea, la realidad es que no es complejo, sobre todo si dejamos puertas abiertas. Yo creo que también es importante destacar que independientemente del tamaño de la empresa, una MIPYME se tendría que preocupar porque aún suponiendo que fuera menos objeto de ataque que una empresa grande, tiene obviamente, o sea, el ataque puede hacerle mucho más daño y tiene quizá menos capital para resistirlo, ya sea por el daño reputacional que le hace o por si hay un daño financiero, etcétera. Entonces es importante tomar las debidas precauciones porque quizás solamente tiene que pasar una vez o dos veces.
Mira, tú acabas de decir algo muy cierto, Virginia. La capacidad de resiliencia de una pequeña empresa ante un ataque es mucho menor que la capacidad de resiliencia de una gran empresa o de una empresa mediana. Con lo cual, los elementos de prevención y de mitigación para una empresa pequeña resultan mucho más importantes para poder generar esa capacidad de resiliencia que en otras industrias. Y el otro tema que va muy directamente vinculado a la industria que representamos, que son las fintech, es que es una empresa, o sea, las fintech es un mercado nuevo, es un mercado inmaduro todavía, es un mercado que se está ganando terreno en la sociedad. Y un fallo puede ser, puede destruir la reputación de la empresa e incluso afectar la imagen seria del sector en el camino que está intentando construir. Totalmente. Tenemos una última pregunta que nos la hacen desde YouTube. Andrini de Olio dice que si contratar la solución de SOC implica tener sistemas de IDS, de IPS y de SIEM, o si se adquieren por separados. Se pueden adquirir de manera individual. La gran mayoría de estos servicios son modulares y se pueden también hacer combinaciones donde la empresa muchas veces tiene el equipo, pero quiere continuar el servicio, entonces se combina servicio con infraestructura del propio cliente. O por el contrario, clientes que no tienen absolutamente nada y entonces todo se contrata como servicio y no tienen que contratarlos todos. Se puede hacer totalmente de manera modular y totalmente dirigido al riesgo que la empresa quiera proteger. Bueno, agradecerte otra vez por tu tiempo. Esa ya era la última pregunta. Y a todos los que nos acompañan en el día de hoy, sean socios de AdoFintech, pero especialmente a los que nos acompañan desde YouTube, invitarles a buscar más información sobre nuestra asociación. Nos pueden buscar en la página web en adofintech.org y ahí pueden encontrar más información sobre cómo pueden hacerse miembros y formar parte de este ecosistema, que aunque todavía es pequeño, está transformando y quiere seguir transformando la República Dominicana y generando mayor inclusión financiera. Nos pueden seguir también en nuestras redes para que se enteren de los próximos eventos que vamos a tener. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy, María Valesca, a ti también. No, muchísimas gracias, Virginia, y muchísimas gracias a toda la ciberaudiencia de AdoFintech y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Así que un placer y cualquier información adicional que quisieran compartir, estamos a sus órdenes por nuestros canales digitales. Perfecto. Bye bye a todos. Buenas Cuídense, tardes. un placer. Sí. Bye bye.